Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. William Murús, el de Alberto Tarola, que ha sido ampallado documentariamente con haber presuntamente intervenido para que se le dé trabajo en el Estado a dos amigas de él. Y para hablar de temas de la coyuntura política, ir más allá de la coyuntura, tenemos a un sociólogo y que ha sido un político que ha entrado en acción siendo ministro de Cultura y de Defensa de PPK. Gracias por acompañarnos, Jorge Nieto. Gracias por la invitación, Fernando. Gusto estar aquí. Gracias a ti. Como ya había anticipado en la introducción mi pregunta, ¿qué impacto pueden hacer estos escándalos en poderes que son uno más débil que el otro, uno más rechazado que el otro? Bueno, es la confirmación del descascaramiento de la élite política que nos conduce. Ya no es solamente el escándalo en el caso que mencionas al comienzo de tu intervención, sino a mí me llama la atención de la manera en la que nuestros padres y madres de la patria pasan su tiempo libre. Los retrata, los desnuda y nos muestra gente que tiene pues poca capacidad de disfrute de su tiempo libre a través de hechos culturales un poco más significativos que una fiesta que termine en asesinato, ¿no? Como que el vínculo de representación, que puede ser mal o débil, como que ya se rompió y están en su burbuja aparte, ¿no? Sí, bueno, eso es un dato ya constante, ¿no? Un Congreso que está en su mayoría, en su amplia mayoría, pensando en sus pequeños intereses, en sus acomodos, en la forma en la que ganan un poquito más de acercamiento al presupuesto y de cómo sobreviven. Y de esa manera mantener a un gobierno que por otra parte es un gobierno que ha demostrado insensibilidad, indolencia, falta de rumbo y frivolidad. Yo lo que observo en el país es que hay una serie de focos de conflicto que se están acumulando. No solamente es el dato sólido, macizo, desde hace varios meses, del 80% de la población que toma distancia del gobierno y quiere la salida de la señora Boluarte, sino, y adicionalmente el 90 y tantos % que está en contra, digamos, su evaluación es muy negativa del Congreso, sino un conjunto de problemas que no se están atendiendo y que corren el riesgo de convertirse en focos constantes. Pero volvemos a la previsión que hacíamos con Castillo, ¿no? ¿Quién va a acabar con Castillo? La calle. ¿Qué es lo que nos va a salir de este marasmo, de este entrampe? La calle. Pero la calle se manifestó duramente en diciembre y enero y luego hemos visto una especie de desgaste también de la calle. Sí, claro, la sociedad peruana está muy golpeada, muy retraída, con mucha dificultad para movilizarse, la indignación, el enojo está allí, pero hay enorme pasividad porque tiene otros problemas. Como que la recesión también es parte de la política, no solo de la economía. No, claro que sí, la gente está pensando en cómo come en la noche o qué pasa al día siguiente, está buscando empleo mejor pagado. En muchos casos están en el desempleo, el incremento del costo de vida ha sido significativo, hay un retorno, digamos, de los precios anteriores, aunque no necesariamente a los precios anteriores, pero de todos modos está ahí la inflación como un fenómeno y además, en el caso de la multitud más pobre del país que gasta más en alimentos, el impacto de lo que es el incremento de del costo de vida es muy fuerte. Ahora, muchos no necesariamente amigos del régimen dicen, bueno, pero son males estructurales que vienen incluso de antes de Castillo, o tú ves que hay cosas que sí son plenamente achacables a este gobierno. Bueno, teníamos un rumbo y había tanta convicción de que teníamos un rumbo que había gente que decía, estamos en piloto automático. La política es un ruido del cual podemos prescindir. Pero hoy día eso no se puede decir. El domingo he leído un artículo del gerente del Banco Central del BCP, muy interesante, haciendo un balance del modelo. Y él, Diego Cavero, dice en su artículo una cosa muy interesante. Dice, parte de lo que falló en un modelo es la idea de que política y mundo económico o empresarial pueden vivir separados. Y adicionalmente menciona algo todavía más interesante. Parte de los déficits del modelo es que no hubo una política de redistribución
de la riqueza producida en el país que ha generado esta situación de conflictividad permanente. Esos son los temas relevantes, no la fiesta de la Amurús. Que eso hubiera sido bueno que lo diga varias coyunturas atrás, ¿no? Antes de la conflagración que vivimos entre Castillo y Keiko. Pero que lo diga ahora es interesante porque está colocando un balance inusual en el mundo empresarial, quizás como recuerdo de su padre, un viejo político axiopopulista que traía ideas desarrollistas como las que él ha sugerido en su artículo. Me parece importante que en el mundo empresarial comiencen a haber voces que se plantean el tema de la equidad social como un tema fundamental, o el desarrollo de políticas en salud, en educación, en seguridad. Sí, y que el empresario tenga una voz política mucho más presente. Creo que como todos debe participar en la política. Hay una tercera idea que menciona en su artículo señor Cavero, que es que si la gente trabajadora, honesta, no ocupa su lugar en la política, la ocupan los corruptos. Entonces, pues tenemos que hacer el esfuerzo todos. Tú estás hablando un poco de lo que algunos teóricos de la política hablan de este vaciamiento de la democracia, ¿no? Que más que el riesgo del autoritarismo estamos viviendo el riesgo de vacíos de poder, de que se horadan las instituciones de la democracia. Entonces, actores como el empresariado debieran tener una voz importante. Y de debates sustantivos, porque estamos en un momento en el cual el país necesita mirar varias cosas de manera diferente. Por ejemplo, nuestra política exterior, para mencionar un caso. Tenemos un mundo muy cambiado, hay una potencia declinante, hay una potencia ascendente, no sabemos si se quiere hacer cargo de la política o solo de la economía, hay una formación de grupos de poder en el mundo, hay la idea de que hay un multilateralismo en desarrollo. Yo creo que lo que tenemos es una bipolaridad muy fuerte. Estados Unidos y China tienen un poder claramente distinto a los demás, y nuestra política exterior sigue siendo la creada en los años 70. Los creadores de nuestra manera de mirar la geopolítica del mundo siguen siendo García Bedoya, Mercado Jarrín, Alzamora, pero de ese mundo a hoy... Qué bueno fuera tenerlos a ellos y no a quienes le pisan el palito a AMLO y a Petro y se ponen a pelear con Pero sería bueno tenerlos a ellos pensando el mundo de hoy. El mundo está cambiando aceleradamente y nosotros no sabemos bien a bien cómo nos vamos a ubicar en el mundo. O sea, diplomáticos de ese nivel, pero ayornados, eso es lo que quieres decir. Por supuesto, porque necesitamos que tanto el mundo diplomático, el mundo militar y los políticos pensemos cuál es el rol del Perú en el mundo, cuáles son nuestras capacidades, nuestras potencias y cuáles son nuestras fragilidades y nuestras debilidades. Tenemos varias potencias que no estamos usando y otros miran las potencias que tenemos que no vemos nosotros. Los dos timoneles con el mismo nivel, según una última encuesta del poder que hace Ipsos con Semana Económica, son al mismo nivel Dina Boluarte que Alberto Tarola. Alberto Tarola parece que es el plan A de Dina Boluarte. Si tuviera que prescindir él, ¿tú ves un plan B? Yo no veo plan en ninguno de los dos. Ni A ni B. Pues, ¿cuál es el rumbo que el gobierno tiene? ¿Cuál es la tarea que se ha planteado realizar? Que no sea sobrevivir durar. Hasta el 2023 que no sea con durar. El Congreso. Pero es muy pobre objetivo, ¿no es cierto? Y lo que está pasando en el camino, ¿qué cosa es que muy lentamente todos aquellos que decían, bueno, finalmente es mejor que Castillo, finalmente esto es pues más razonable que lo anterior. El propio gobierno dice eso. Aquí hemos tenido al primer ministro y nos dijo, no somos como Castillo, pero es que no te puedes comparar con Castillo. Es un argumento muy pobre. Y es una valla demasiado baja. Totalmente. Y lo que necesita el país hoy día es rumbo, es certidumbre, es claridad. La erosión económica que estamos teniendo es muy seria y ha venido siendo consistente. Es verdad que no solo es el Perú. Ahí tenemos un problema general. El crecimiento económico en América Latina ha disminuido, en promedio, en general. O sea, la región tiene una dificultad, pero hay que razonar esos temas. A propósito, cuando inopinadamente Dina Boluarte es presidenta y sucede a Castillo... se hablaba de primeros ministros y tú estuviste convocado. Sí, conversé con ella y dije que para hacer una cosa bien hecha había que asumir la responsabilidad política de esos muertos de diciembre y de enero que hoy día siguen sin tener un ápice de justicia.
Y hay gente, familias enlutadas y regiones enteras que demandan que eso sea atendido. Puno en particular, que ha mantenido permanentemente su demanda. Y si muchos se olvidan de eso, acá están los organismos multilaterales para recordarnos. Nos lo acaba de recordar hace poco. La OACNUD, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, y la CIDH ya lo había recordado meses antes. Y va a seguir ahí como tema. Va a seguir allí como tema y lo tendrán que enfrentar en algún momento. De modo que uno puede tener a Winston Churchill, si quieres tú, para pensar en un político de talento y capacidad como primer ministro, pero si hay una falencia de fondo como esta que tiene que ver con derechos humanos y con la legitimidad frente a la población, no es posible pensar en otra cosa. Esa es una herida abierta. Incluso la propia Boluarte en su mensaje en Fiestas Patrias dijo que pedía perdón en nombre del Estado y habló de una reconciliación. Pero esa reconciliación pues pasaría para que por lo menos en lugar de viajar a Roma, a esa fotografía espantosa con Francisco, viaje a Puno, se tome ese riesgo. ¿Tú le aconsejarías tomar ese riesgo o lo más probable es que terminaría abucheada y quien le recomendó el riesgo habría metido la pata? Que tome el riesgo de asumir la responsabilidad política de lo que hizo. Que no se refugie en esa frase tonta de tengo mando pero no comando. Es la presidenta de la República. Ella es la responsable y en su momento debió asumir la responsabilidad a través de los ministros encargados. No quiso hacerlo. Premió al responsable de entonces y lo hizo primer ministro. Puede viajar o puede no viajar, pero tiene que asumir esa responsabilidad porque ya eso comienza a ser un problema no solamente para la paz social del país, sino para el propio crecimiento económico. Se metió en una camisa de fuerza porque al darle ese upgrade a Alberto Taro de ministro de Defensa a primer ministro ya se quedó sin posibilidad de hacer de desflemar, ¿no? lo que había pasado. Fue absolutamente, se hizo solidaria con los errores y con la forma en la que se enfrentó la crisis de diciembre y enero. Ahora, sí hay una mínima lectura de cuáles son los temas que más preocupan a la población y tratar de atenderlos, ¿no? Con seguridad, veamos facultades y hagamos algo, y un poquito se está haciendo populismo sobre el combate a la inseguridad. Y el fenómeno del niño, que es un desastre económico a la vista, pero ¿es una oportunidad política? Podría serlo, pero estamos en octubre, bien avanzado el mes de octubre, a 2 meses de que termine el año. El gasto ejecutado por el gobierno está alrededor del 60-65%. De aquí a diciembre llegarán como mucho al 75% y piden 5.000 millones más. ¿Cómo van a gastar esos 5.000 millones adicionales si lo que tienen como presupuesto no lo han ejecutado todavía, ni siquiera en una buena medida? En el caso del PPK, que tú estuviste, en eso sí aprovecharon políticamente. El gobierno estaba muy desgastado en el enfrentamiento con el Congreso y aprovecharon lo del fenómeno del niño. Bueno, fue un derivado 2017, no querido de la acción. ¿No? Fue un derivado no querido de la acción. Lo que hicimos en ese momento, fui parte de eso, fue atender la emergencia. Y lo hicimos rápido y lo hicimos bien. La emergencia. Claro, y obtuvieron la gobernabilidad que no les daba el Congreso, pero ahora en realidad el Congreso sí les da gobernabilidad, entonces los problemas son otros. Tiene que ver con visión, con tareas, liderazgo, con liderazgo, rumbo, con la voluntad de decir, bueno, el Perú va a hacer esto, pero eso no es preocupación. Lo que yo observo es una indolencia y una frivolidad muy grande. Mira, los cafetaleros peruanos tienen sobre su cabeza una reciente legislación de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, sobre las condiciones que tienen que tener para poder seguir exportando su producto a la Unión Europea. Varios de esas condiciones tienen que ver con actividades que el Estado tiene que hacer, pero no se está haciendo nada. Y esto es una bomba de tiempo, porque ahora no hay problema. Pero cuando finalmente la legislación entre en plena vigencia y se tengan que poner las condiciones y no entre nuestro café al mercado de la Unión Europea, que es un mercado importante para nuestro café, ¿qué va a pasar con esos productores agrarios? ¿Y a quién va a voltear el gobierno a decirle que se hizo o que no se hizo? Como esa bomba de tiempo, hay 5, 6 o 7 en todo el país que se están acumulando. Y que las van a ir atendiendo improvisadamente, porque estamos sin piloto automático, estamos más bien con una
con improvisados, tal vez de mejor nivel que los que tuvo Castillo, eso sí. Pues por los hechos no lo sé ya. Por los hechos no lo sé ya. Tú has dicho seguridad. Es claro que no saben qué hacer en seguridad. Han decretado estados de emergencia que Trujillo vivió 7 estados de emergencia, todos inefectivos. Hoy, ¿qué está pasando en San Juan del Lurigancho? Acaban de asesinar hace 2 o 3 días tanto a personal de Serenazgo como a un gobernador, me parece, o teniente gobernador. Y la situación sigue crítica. He visto programas en los cuales entrevistan a la gente caminando por las calles de San Juan del Lurigancho sobre si tienen más o menos que ese es uno de los tranquilidad. grandes riesgos que no solo está viendo el Perú, sino América Latina, ¿no? Claro. Deterioro de la política y crisis de inseguridad. Una combinación terrible. El crecimiento del crimen es muy fuerte, muy sólido. Nosotros hemos hecho cosas. Si algo sabe hacer nuestra Policía Nacional es investigar. Y hemos olvidado, porque queremos olvidar. Hubo la crisis hace varios años, tú y yo tenemos edad suficiente como para recordarlo, de los asaltos bancarios. ¿Qué hizo la Policía Nacional? Creó una unidad especial para investigar. Creó una unidad especial para investigar a las bandas de asaltantes bancarios. ¿Qué pasó en 6 o 8 meses después? No volvieron a haber que fue asaltos. financiada por los propios bancos, ¿no? Pero con hubo esa el tema- colaboración pero hubo el privada y tema de los- pública que la amerita la inseguridad, claro. La merita la inseguridad y muchas cosas más. Yo creo que en el horizonte futuro del país tiene que haber un gran esfuerzo de coalición entre el Estado y el mundo privado. Y podría haber un cambio de gabinete, o ya se han acostumbrado tanto a la improvisación que no tiene esa energía, esa capacidad de dar un giro a las cosas. Debería haber un cambio de gobierno. Debería haber un cambio de gobierno. Pero no hay fuerzas ni para exigirlo ni para que ocurra. Cambio de gabinete no veo qué ¿Y significaría tú en este aceptarías momento. si estuvieras en la terna de los convocados? Pero de ninguna manera. De ninguna manera. Tiene que haber una asunción de responsabilidades políticas, Fernando. O sea, parece que no hubiera ocurrido nada, pero hay Ahora, medio centenar de familias peruanas que están en luto. Lo que pasa también es que estamos tan criminalizados, judicializados, que es difícil encontrar políticos que asuman responsabilidades. Bueno, pero en este caso está claro quiénes deberían asumirla. No lo quieren hacer, porque están escamoteando un tema que se los recuerdan todos los días desde el mundo. El premier ya está investigado por un tema serio, que es una negociación incompatible para dar presuntamente trabajo a 2 amigas, ¿no? Es parte de esta frivolidad que yo te menciono, ¿no? Permíteme tocarte algo personal, pero tú estás ahorita afrontando una investigación por presuntamente haber recibido dinero de OAS. Sí. ¿Cómo va eso? Porque Bueno, se dice que tú recibiste directamente de un funcionario de OAS. Lo he dicho varias veces, lo vuelvo a repetir. Se dijo que la persona que aspira a ser colaborador eficaz, le dijeron la señora alcaldesa y el funcionario de OAS que a mí se me había pagado una deuda de un trabajo que yo hice, que sí hice, y que no se me pagó. Para la Municipalidad de Lima. Se me había pagado a través de la empresa Y OAS. relacionado a la campaña revocatoria. No, porque yo no estuve en esa campaña. Es parte de las cosas que son equivocadas y que la gente asume como si fueran verdad. Yo no estuve en la campaña de la revocatoria. Pero se dice eso. Declarado la señora alcaldesa sobre el tema, preguntada sobre el tema, dice: nunca di una instrucción en ese sentido, no conozco que así haya ocurrido. Preguntado a la persona que se supone me entregó $129,000, un funcionario brasileño, le preguntan sobre el hecho y en mi caso dice: no lo conozco. Es bien difícil que tú no conozcas a la persona que... O sea, ¿tú hiciste un trabajo de asesoría para Susana Villarán antes de la revocatoria? Por supuesto. O casi a portas, ¿no? Al comienzo de la gestión, en el comienzo de su 2011. gestión, y por eso fuiste pagado. No fui pagado. Nunca se me pagó. ¿Nunca te pagaron? Nunca se me pagó. De lo que se me acusa en todo caso es de haber sido pagado de manera chueca. Tendría un problema con el fisco, ¿no? Pero no se me pagó. Y las 2 personas que dicen que le dijeron que así ocurrió han declarado en sentido totalmente contrario. Pero en el proceso de investigación, Fiscalía encuentra que el año 2013, que es el año que Fiscalía investiga en la municipalidad, yo compro un pequeño departamento en Miraflores por una cantidad X, $60,000, porque es un departamento muy pequeño, que 3 meses antes había costado $15,000, porque así aparecen los papeles. Entonces la Fiscalía dice: aquí hay lavado.
Si fuera lavador sería un lavado bien tonto, porque en el lavado tú compras por poco lo que vale mucho. Y eso es un lavado a tu favor. Aquí estoy comprando por mucho lo que aparentemente vale poco. Esperemos que las investigaciones sean céleres. Yo tengo confianza en que eso se resuelva y se resuelva. Ya debió haberse resuelto. Y se aclare todo, ¿no? Ya se debió haber resuelto. Pero bueno, hay que seguir. Yo soy un ciudadano, estoy imputado. Seguiré presentando las evidencias que tengo a mi alcance para que finalmente se haga justicia y la verdad prevalezca. Y seguiremos hablando de política y convocándote para hacer análisis político. Nos despedimos. Y antes de eso, con nuestra secuencia ya ritual de las cartas sobre la mesa. Muy bien. Por favor, puedes partir y escoger una carta. La que venga. La que venga. ¿Y la lees, por favor? Ser el eterno forastero, el eterno aprendiz, el eterno postulante. He allí una forma para ser feliz. Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Qué buen pensamiento. Me gustan sus prosas apátridas. Es uno de los libros que más me gusta de Ribeiro. Pues qué bueno. La carta es un recuerdo del programa. Muy bien, muchas gracias.